En la actualidad existen libros de cuentos para todos los gustos y constantemente surgen nuevos títulos. Algunos libros de cuentos clásicos, como La Cenicienta o Aladino y la Lámpara Maravillosa, han sido leídos por niños y jóvenes de todo el mundo y hoy en día siguen interesando al público infantil a pesar que se escribieron hace siglos. Estos cuentos, que al principio fueron transmitidos de manera oral, expresan sentimientos, problemas, angustias y alegrías que viven los seres humanos, como el amor, el miedo y la felicidad. La producción de cuentos no se ha detenido, pero su estilo se ha ido modificando, ajustándose a las circunstancias actuales, y aunque muchos de los cuentos clásicos se han adaptado, no han perdido su esencia, por lo que podemos seguir llamándolos clásicos. ¿Sabías que muchos cuentos clásicos se originaron en Europa? Aunque también existen recopilaciones de cuentos de otras partes del mundo. Uno de los primeros libros de cuentos que se conoce es el de Las Mil y Una Noches, libro de relatos que era muy popular en Persia, en la región que ahora conocemos como Irak. Las Mil y Una Noches contiene cuentos pensados solo en el entretenimiento de los lectores. De los cuentos clásicos que conoces, ¿cuál te ha gustado más? El de La Cenicienta, el de Blancanieves, el de Mickey Mouse, el de La Bella y la Bestia. Pinocho, La Cenicienta, La Bella Durmiente. La Cenicienta. El de La Tortuga y la Liebre. ¿Qué fue lo que más llamó tu atención? Que sus hermanastras la trataban mal, que a pesar de que era su casa, la trataban como sirvienta. Pinocho, porque era un títere de madera que tenía vida, y cuando mentía le crecía la nariz. Que se oye así muy cruel con sus hermanastras, con la Cenicienta, ¿no? O sea, se oye así feo. Por más a que una persona te caiga mal, pues no hay por qué tratarlas mal o así. Y me gusta porque supuestamente es una chica muy así hermosa, sensible y según todo cuanto su carruaje, su calabaza, los ratones y todo eso, se ve así padre. La forma en que le ganó la tortuga, ¿no? Sabíamos que nunca le iba a ganar, ¿no? Pero la liebre descansó y la tortuga siguió, ¿no? Y le pudo ganar. Eso fue lo que me gustó más. El cine ha retomado cuentos clásicos que se han convertido en películas famosas como Blancanieves o La Cenicienta. Pero, ¿sabes quién escribió esos cuentos? En el siglo XVII en Francia se popularizaron las fábulas de Jean de La Fontaine. En estas, los personajes son representados por animales con características humanas y su propósito es dejar una moraleja o una enseñanza. Posteriormente, otro escritor francés de la época, Charles Perrault, recuperó de la tradición oral relatos que después publicó en un libro llamado Cuentos de mi madre Oca, que incluía, entre otros, El gato con botas, Pulgarcito y Cenicienta. En ellos, Perrault retomó el uso de la moraleja que hacía Jean de La Fontaine. En el siglo XIX, en Alemania, dos hermanos dedicados al estudio de la cultura y el idioma, Jacob y Wilhelm Grimm, se dieron a la tarea de recolectar cuentos y leyendas que se contaban en los pueblos y aldeas más alejados de la ciudad. Los hermanos Grimm recorrieron Alemania preguntando a la gente historias y cuentos que sabían. Algunos relatos eran muy conocidos, pues circulaban en forma de pequeños libros de fabricación casera, similares a las historietas que se publican hoy en día. Los hermanos Grimm recopilaron los cuentos principalmente de una mujer llamada Pastora y los editaron en un libro titulado Cuentos infantiles y caseros, que se publicó en el año de 1812, mientras que en México se peleaba la Guerra de Independencia. De esos cuentos
son muy conocidos Hansel y Gretel, Blancanieves, Pulgarcito y La Bella Durmiente. Muchos de los cuentos recopilados por los hermanos Grimm también se encontraban en la obra de Perrault. Al paso de los años, los cuentos han sido adaptados para ser leídos por todas las personas, especialmente los niños de hoy. Según el diccionario de la Real Academia Española, recopilar significa juntar en compendio, recoger o unir diversas cosas, especialmente escritos literarios. Los cuentos que se convirtieron en clásicos comenzaron siendo leyendas narradas de manera oral. El trabajo de los recopiladores permitió que por medio de la escritura estos fueran conocidos en todo el mundo. Investiga en la biblioteca de aula. En una biblioteca podemos encontrar diversos tipos de libros, por ejemplo, de consulta o de entretenimiento. Pero puede ocurrir que no conozcas la manera de encontrar la información que deseas. ¿Qué hacer en ese caso? En las bibliotecas, los libros están organizados siguiendo algunos criterios y reglas. Lo más común es organizarlos por género, tema o autor. En un estante quedan los libros de consulta, en otro los de diferentes materias como historia, español, geografía, matemáticas y literatura. En el de más allá, los textos llamados de entretenimiento, como los de cocina, manualidades o deporte. Todos los libros ocupan el sitio que les fue asignado con la finalidad de encontrarlos más fácilmente, a partir de una clave que sirve como referencia. Si no conoces el orden, lo más conveniente es preguntar. Siempre hay un encargado que conoce la organización de la biblioteca. En el caso de la biblioteca de aula que está en tu escuela, los libros están clasificados de manera sencilla y se utilizan colores. Los libros de ciencias físico-químicas van en tono verde claro. Los de ciencias biológicas y de la salud en azul claro. Matemáticas en rosa oscuro. Verde oscuro para tecnología. Historia y cultura en café. Ciencias de la Tierra y el espacio en lila. Para las artes y oficios se usa el negro. Juegos, actividades y experimentos van en amarillo. La literatura queda dividida en narrativa, que va en azul marino. Poesía en color carne. Y teatro en color rojo. Por ejemplo, si estamos buscando un libro de cuentos, lo que tenemos que saber es a qué género corresponde. Los cuentos son siempre literatura, específicamente narrativa, que es donde agrupamos cuentos, novelas, crónicas, reportajes, mitos y leyendas. En consecuencia, tendremos que buscar en la biblioteca del aula un libro marcado con un color azul marino. Según el diccionario de la Real Academia Española, narrativa se refiere a un género literario constituido por la novela corta y el cuento. ¿Alguna vez te has imaginado qué pasaría si los personajes de los cuentos protestaran por los papeles que siempre juegan? ¿Si el león se cansa de ser rey? ¿Las brujas de ser feas? ¿Y las princesas de ser hechizadas? Joselina Beler nos cuenta en esta página electrónica qué es lo que pasaría. ¡Descúbranlo! Los cuentos presentan estereotipos que caracterizan la forma de ser y de comportarse de ciertas personas. Estos estereotipos también los podemos encontrar en los medios de comunicación masiva, como las revistas, los periódicos, el cine y la televisión. Tú realizarás un cartel sobre estereotipos en la publicidad. Para que tengas una idea de cómo hacerlo, te invito a ver lo siguiente. El cartel de estereotipos.
Yo escogí esta imagen porque representa a una muchacha delgada, bonita y blanca. Pero también encontré la definición de estereotipo y esa definición la tomé del diccionario de la Real Academia Española y dice que la imagen o idea aceptada comúnmente de un grupo o sociedad con carácter inmutable. La definición 2 la encontré en la página de internet http://www.diccionarios.com/consultas.php y dice idea, expresión o modelo estereotipados de cualidades o de conducta. Esta imagen muestra a una mujer muy delgada y a la vez alta, de tez blanca, una mujer extranjera, lo que se considera el estereotipo de la belleza femenina. La imagen la tomé del periódico Universal México DF, 28 de junio del 2006, página 60. Las personas de tu comunidad, colonia o calle, ¿qué cuentos cuentan? De miedo, de terror, de amor, de historias fantásticas, de misterio. ¿Qué te parece si escribes los cuentos que se cuentan en tu comunidad? Tal vez en algún tiempo tus cuentos se vuelven clásicos. Comparte con tus compañeros los cuentos que recopiles.